Queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo trimestre y bienvenidos también a este espacio con un servidor, Pastor Carlos López, este espacio de En pocas palabras, en donde hacemos un resumen y tenemos también un bosquejo escrito en PDF para que ustedes lo puedan utilizar en su estudio y en su preparación para la presentación de la lección de la escuela sabática. Es un placer iniciar un nuevo estudio. Esta semana iniciamos el estudio del libro de Marcos o el Evangelio de Jesús. Nos esperan grandes cosas en este estudio. Será un estudio más sistemático y será un estudio más detallado de el largo peregrinaje de Cristo Jesús durante su ministerio terrenal allá en Palestina. Espero que nuestra travesía en este estudio pueda ser grato. Espero que puedas compartir este material con otros que seguramente van a poder ser útil y espero que también seas parte de las plataformas en las que tenemos nuestro programa, como es en el espacio, en la plataforma que utilizamos de el Facebook, localizado en la página de un servidor en busca de la excelencia, de la misma manera ubicado también en el YouTube, también en busca de la excelencia, y en el Spotify, que últimamente lo hemos integrado a este ministerio. Ahí lo puedes encontrar bajo el título de En pocas palabras. Bueno, iniciemos sin más preámbulos nuestro estudio de nuestra lección. El comienzo del Evangelio. El autor de la lección en la introducción nos presenta dos cosas interesantes que nos van a ayudar a proyectar el estudio de esta semana. Allí nos presenta en la introducción él que en el Evangelio de Marcos, que es uno de los evangelios que llamamos sinópticos junto con Mateo y con Lucas, el Evangelio de Juan entra en otra categoría. En este Evangelio de Marcos encontramos dos secciones importantes que contestarán dos preguntas importantes también eh, que nos ayudarán a tener una perspectiva distinta tal vez de Jesús, de su ministerio, de sus acciones y de todo el contenido extraordinario que Marcos pudo recoger para nosotros. Dos preguntas. Una, ¿quién es Jesús? Y nos dice el autor de la lección que vamos a encontrar a Jesús en descripciones no verbales, sino en descripciones de acciones. Es decir, vamos a encontrar a Jesús en completa acción y esas acciones nos dirán quién es Jesús. Así es que tú y yo tendremos un estudio muy interesante para conocer ahora a Jesús a través de sus acciones. Y la segunda pregunta que el Evangelio de Marcos contestará para nosotros es, ¿hacia dónde se dirige Jesús? ¿Cuál es el objetivo de esa presentación de los diferentes eventos de la vida de Jesús? ¿A dónde lo conducen? Y entonces, al contestar estas dos preguntas, estaremos entendiendo y teniendo un panorama claro, bien concreto de este evangelio tan extraordinario. Como siempre, hemos dividido nuestro estudio de esta semana en tres partes y espero que cada una de esas partes puedan contribuir, insisto, en tu preparación para presentar tu lección de la escuela sabática en tu clase. La primera sección la he titulado Autor y trasfondo, porque necesitamos partir
de por quién es el autor de este evangelio. La lección dice que Juan Marcos es el más probable escritor del evangelio eh, de Marcos. ¿Y por qué el autor dice el más probable? Bueno, porque solamente el Evangelio de Juan es un poquito más explícito al hablar de la autoría de ese Evangelio. Los otros realmente no lo presentan, solamente se presentan así, inclusive con el título de quien probablemente lo haya escrito. Así que aquí Juan Marcos aparece así, en esos mismos términos que los demás, los demás evangelios. El mismo libro, o mejor dicho, el libro de los Hechos, en el capítulo 12, nos dice que Juan Marcos era hijo de María, una de las tantas Marías que aparecen en el Evangelio, que a su vez era una mujer rica y una simpatizante de la iglesia. Y fue justo, dice dice Hechos, que en la casa de María es donde se dio aquella famosa reunión de oración que se realizó en favor del apóstol Pedro que estaba encarcelado. Así que esa casa de María, madre de Juan Marcos, nos ubica en un poquito más en quién era Juan Marcos y cuál era su procedencia. En Hechos 13, versículo 5, vuelve a aparecer Marcos, Juan Marcos, pero ahora aparece en el contexto en los preparativos del primer viaje misionero de Pablo, Saulo y de Bernabé, quienes lo invitaron para que se uniera con ellos en esa primera experiencia misionera. En ese viaje misionero, el papel de Marcos era solamente de un ayudante, de un servidor, quien les iba a ayudar en la predicación del evangelio, pero los predicadores eran Saulo y eran Bernabé allí. En Hechos 13 vuelve a aparecer Marcos otra vez, pero ahora aparece en un contexto un poco muy breve, muy corto, pero muy singular. Aparece allí en donde Marcos se regresa a Jerusalén, estando acompañando a Pablo y a Bernabé en ese primer viaje misionero. Allí lo encontramos que se regresa. ¿Por qué? El Evangelio, perdón dicho, el libro de los Hechos no dice por qué, solamente que se regresa. Pero Elena White, en el libro Hechos de los Apóstoles, nos dice la razón del regreso de Juan Marcos y resulta importante señalarlo aquí porque es un punto crucial de la vida de este personaje. Dice Elena White que él, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló y mejor se regresó. Y sigue diciendo, no acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y provocas y privaciones del camino. Interesante. Bueno, algunos en los comentarios saldrá a lo mejor el hecho de que, bueno, era hijo de mamá, era un muchacho rico, acostumbrado a las comodidades y ahora con ese asunto. Pero eso será asunto que ustedes verán allí en su clase de escuela sabática y seguramente alguno de ustedes podrá encontrar también material adicional que pueda ayudarnos a saber algo más de esta experiencia. Sin embargo, en Hechos 15:36 aparece nuevamente. ¿Por qué aparece nuevamente allí? Porque en otro de sus viajes, ahora Bernabé quiere incluirlo, pero Pablo se opone para que los acompañe en este viaje misionero con la experiencia del primer viaje misionero.
Y el autor dice que la actitud de Pablo es comprensible. Finalmente, dice él, desde su perspectiva, a alguien que había desertado rápidamente no merecía un lugar en el equipo misionero. Eso es lo que dice el autor de la lección respecto a la posición del apóstol Pablo. Muy interesante y muy correcta, por supuesto. Pero Bernabé, interesantemente, no estuvo de acuerdo. Y entonces dice el autor de la lección que Bernabé veía el potencial que tenía Marcos. Así de que hubo una disputa entre Pablo y Bernabé, una discusión sobre el asunto, y esta disputa finalmente terminó en la separación, en donde Pablo mejor se va con Silas y Bernabé también se va por otro lado para hacer el trabajo misionero. Pero en forma extraordinaria, y eso es un buen comentario que ustedes van a ampliar en su clase. En Colosenses 4:10, segunda de Timoteo 4:11, Filipenses 1:24, primera de Pedro 5:13, aparece otra vez Juan Marcos, pero ahora en un contexto muy interesante, porque el mismo apóstol lo llama de diferentes maneras ahí, inclusive lo llama mi siervo útil, mi hijo. Es decir, en forma extraordinaria y no extrañamente, porque sabemos el poder como Dios y el Espíritu Santo intervienen en la vida de los hombres, encontramos que ahora Pablo, Bernabé y Pedro específicamente consideran a Marcos un elemento esencial, necesario en el ministerio que ellos desarrollan. Claro, esto se da entre 15 y 20 años después de aquel primer viaje misionero del que Juan Marcos desertó de la presencia de Pablo y de Bernabé. En la lección en su lección en clase, maestros, seguramente habrá muchos elementos importantes para comentar, sin salirnos, por supuesto, del contexto del que la lección quiere llevarnos en este estudio. El punto número 2 de nuestra lección tiene que ver con la descripción gráfica y el inicio del viaje. Y en esta parte, hermanos, nos encontramos que la presentación de Marcos de Jesús en esos primeros versículos nos lo presentan como Jesús en un viaje. Y los pasajes que nos señala la lección nos hablan justamente de ese viaje. ¿Cuál viaje? Bueno, el viaje misionero que Jesús inicia y que lo conduciría definitivamente a la cruz y a su muerte sacrificial. Un viaje extraordinario en el cual nos vamos a envolver durante todo este trimestre. Ahora, en esta parte hay algo que hay que resaltar. Juan el Bautista señala que en la presentación de Marcos, señala que él no es digno de agacharse para siquiera desatar las cintas de los zapatos de Jesús. Esta parte es muy importante porque señala de una manera muy interesante, hermanos, que el apóstol, que Juan el Bautista tenía una perspectiva muy exaltada realmente de quién era Jesús. Una posición singular que yo creo que es digna de que nosotros también la imitemos. Esa aparición de su bautismo de Jesús, la presencia del Padre y del Espíritu Santo en él y la manifestación de ellos al iniciar con esto el ministerio de Jesús es muy trascendente, es muy importante porque nos hace recordar elementos que ya estudiamos, incluso en el trimestre pasado, esa profecía extraordinaria de las 2300 tardes y mañanas, con esa fase final de esa semana intermedia que inicia con el bautismo de Jesús, que termina con el apedreamiento de Esteban, con la presentación del mensaje a los gentiles. El inicio de ese ministerio es singular porque
inmediatamente Pablo introduce a Jesús yendo al desierto, ayunando 40 días y siendo tentado por el diablo. Allí vemos en esa imagen la humanidad y la divinidad de Jesús presentada claramente en estos pasajes. Y por último, sin hacerlo menos, por supuesto, el tercer punto sería el Evangelio mismo. En el capítulo 1, versículo 14 y 15, Marcos presenta el mensaje simple y directo de Jesús. Y lo presenta de una manera singular con esa declaración de Jesús, con tres elementos importantes o aspectos importantes de ese ministerio de Jesús que seguramente en tu clase, querido maestro, tú también vas a ampliar. Número uno, presenta una profecía cronológica, haciendo referencia al tiempo cumplido, hablando de la profecía de las 70 semanas. Presenta también la promesa del pacto de la presencia de Cristo Jesús y presenta también, el tercer punto, el llamado al discipulado, la razón por la cual el Evangelio es llevado por Cristo Jesús para hacer nuevos discípulos a los que tú y yo podemos agregarnos sin duda en esta ocasión. ¿Cuál es la conclusión de nuestra lección? Porque habría muchas lecciones importantes que sacar de esta lección, hermanos. Bueno, una sería, concluiríamos con que Dios utiliza a todos los hombres y bajo todas las circunstancias, porque cada uno tiene un don especial que Dios le ha dado y ese don puede ser usado perfecta y completamente en el cumplimiento de la misión a la que el Señor nos llama. Aparentemente para Pablo, Juan Marcos no tenía, pero para Bernabé sí tenía. Eso quiere decir que a veces, yo quisiera señalar que muchas veces, a veces esas discrepancias entre hombres nos hablan de los planes que Dios tiene detrás de todo ello también. La otra es que el Evangelio de Jesús pertenece a Jesús y a nadie más. Por eso Marcos inicia así, el Evangelio de Jesús. No dice mi Evangelio, porque no es de él. Es el Evangelio de Jesús el que está ahora listo para iniciar, presentar y después de haber recopilado toda la información, la presenta de esta manera muy característica. Y por último, hermanos, señalar que el estudio cuidadoso y detallado de los relatos bíblicos son importantes para nuestro crecimiento cristiano. Hoy lo vamos a experimentar una vez más en este estudio. Así que quiero animarles, hermanos, a seguir adelante, a seguir estudiando y que este inicio pueda ser de esta nueva lección, pueda ser un inicio extraordinario, una nueva oportunidad para que tú y yo estudiemos y profundicemos en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que tu repaso de la lección para este próximo sábado sea una bendición para todos. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana.